Cuando somos pequeños, le tenemos miedo a muchas cosas y una de ellas son los monstruos que nos causan tanto terror. Estamos en la oscuridad de nuestro cuarto con los ojos abiertos, pensando que en cualquier momento puede aparecer un horrible monstruo que nos va a devorar causándonos mucho sufrimiento. Entonces nuestros padres nos consuelan y nos dicen tranquilos que no existen los monstruos, pero se equivocan, porque en la vida real sí existen los monstruos que nos miran acechándonos para atacarnos en cualquier momento. El caso que veremos hoy es de un hombre que se convirtió en un monstruo llamado Andrei Chikatilo, que por 12 años asesinó, devoró y mutiló a 21 niños, 14 niñas y 18 mujeres jóvenes, convirtiéndose en uno de los asesinos en serie más violentos de la historia. Mi nombre es Lidia y hoy les relataré estos hechos. Comencemos. En su infancia y adolescencia, Andrei Chikatilo, llamado el carnicero de Rostov o también el destripador del bosque, nació el 16 de octubre de 1936 en Ucrania. Vivió en una época en donde Ucrania sufría una terrible ola de hambruna como consecuencia de las guerras. El hambre fue muy severa, tantos que muchos recurrieron al canibalismo. Los campesinos hambrientos arrancaban el hígado de los cadáveres para hacer patés o para venderlos en el mercado. Otros comían parte de cadáveres en descomposición que estaban esparcidos en todo el país. También secuestraban niños para comérselos. La madre de Andrei siempre le hablaba de su hermano mayor Stefan. Le decía que uno de los campesinos lo había cazado para luego comérselo. Esto lo impresionó profundamente, aún más su salud mental, creciendo con ese temor de que le pasara lo mismo que a su hermano. En aquella época era muy común hacer esto por el hambre. Por eso los niños no salían mucho a las calles por temor a ser raptados y comidos. Chikatilo sufrió hidrocefalia al nacer, que es agua en el cerebro, causándole una serie de problemas a medida que crecía, como en su tracto genital urinario. Por eso se orinaba en la cama hasta los 12 años. Desde niño tuvo que ver cadáveres descuartizados por las calles de su pequeña aldea, porque la gente tenía que comer carne humana para sobrevivir. También vio la guerra muy de cerca con los constantes bombardeos alemanes que dejaban heridos y cadáveres. Al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, los pobladores tuvieron que ser reclutados de manera obligatoria y su padre Roman Chikatilo también fue reclutado. Pero al ser capturado y hecho prisionero por los alemanes, fue considerado un traidor por parte del gobierno soviético. Esto afectó mucho a su familia, en especial a su hijo Andrei, quien comenzó a repudiarlo. Su madre, Anna Chikatilo, se quedó sola todo ese tiempo y se hizo cargo de él y de su hermana, que era de 7 años menor que él. Durante esa época, un soldado alemán llegó a abusar de su madre. Esto también le fue afectando psicológicamente. Andrei sufrió las consecuencias de lo que había pasado con su padre sufriendo el acoso escolar. En 1944 va al primer grado y por todo lo que vivió desde que nació, Andrei llegó a ser un niño introvertido, inseguro,
asustadizo, que debido a que tenía un padre traidor, los demás niños lo atacaban. Esto era muy continuo, le pegaban y lo pateaban, incluso en cierta ocasión llegaron hasta el punto de bajarle los pantalones y abofetearlo. Él no tenía amigos y era muy poco comunicativo. Chikatilo dijo que en la escuela era tímido y que era objeto de burla y que no podía defenderse, que debido a su miopía apenas podía ver lo que estaba escrito en la pizarra. Continuó diciendo que en esos momentos no había anteojos para nada, pero que además tenía miedo del apodo anteojos. También dijo que comenzó a usarlos recién a los 30 años cuando él se casó, y también dijo que las lágrimas de resentimiento lo ahogaron toda su vida. Debido a que los niños se burlaban mucho de él, él comenzó a tener fantasías de violencia y tortura hacia los demás. Por eso, mientras iba creciendo, desarrolló un interés enfermizo por leer sobre prisioneros alemanes torturados por el ejército soviético. Su madre también lo golpeaba repetidamente y lo regañaba por el problema que tenía al orinarse en la cama. Con los años, Chikatilo se convirtió en un muchacho apuesto de contextura atlética, que atraía a las chicas por su apariencia, pero creció sin poder saber cómo hablarle a las muchachas de su edad. Su personalidad no había cambiado, seguía siendo muy tímido. También era torpe y por eso las chicas se alejaban de él. En su juventud, su timidez con las mujeres no era algo normal, era demasiado exagerado hasta el punto que perdía todo control y no podía pronunciar palabra cuando una muchacha se le acercaba o quería conversar con él. En cierta ocasión, él logró vencer su timidez y se acercó a unas chicas que demostraban que estaban interesadas en él, pero ahí fue donde sufrió la peor decepción de su vida. Descubrió que no podía estar con ellas. En 1954, cuando tenía 18 años, se gradúa de la escuela e intenta ingresar a la Facultad de Derechos de la Universidad Estatal de Moscú, pero no aprueba, a pesar de tener una de las mejores calificaciones. Posiblemente fue por la culpa de su padre, que seguía siendo considerado por el gobierno soviético como un traidor de la patria. En 1955 se graduó de la Escuela Técnica de Comunicaciones, pero a pesar de eso llegó a sentirse frustrado, porque era una carrera de menor nivel. A los 19 años, él tuvo un amorío con una chica, fracasando en lo sexual por 2 ocasiones. No había duda, sufría de impotencia sexual. Todo esto lo acomplejó mucho, llegando a pensar incluso en quitarse la vida. En 1957, a los 21 años, tuvo que ingresar al servicio militar obligatorio, donde también sufre todo tipo de humillaciones, incluidas las sexuales. En cierta ocasión, mientras estaba en el ejército, en un bar, una chica se lo acercó y lo abrazó. Andrei se quedó pensativo, pero terminó por abrazarla también. De repente la chica se asustó mucho, ya que sentía que él la estaba abrazando muy fuerte y brusco. Mientras forcejeaba con ella, Andrei se dio cuenta que se comenzaba a excitar, y es así como va relacionando lo sexual con la violencia física. Cuando salió del ejército, se consiguió una novia, pero no pudo realizar tampoco ningún acto con ella. Entonces la chica lo único que hizo fue burlarse de él, y salió regando por todas partes el chisme de lo que había pasado con él. Todos se burlaban de su impotencia. Esto lo deprimió en gran manera, que empezó a fantasear con encontrarse a solas con esta chica y hacerle daño, por esparcir ese chisme de él. En 1960, él se mudó a un pueblo cercano y allí consigue trabajo como ingeniero en una central. Además, siguió
con sus estudios, obteniendo después 2 títulos más, el de lengua y el de literatura rusa, y uno llamado marxismo-leninismo. A pesar que tenía todos estos títulos, se seguía sintiendo frustrado, porque los obtuvo mediante cursos por correspondencia, ya que fue rechazado en la universidad. Se había sacrificado tanto y no lo pudo conseguir. Hasta llegó a dormir en las estaciones de tren porque no tenía dinero para alquilar un cuarto, esperando los horarios de los exámenes que eran en otras regiones. Tiempo después, su hermana menor se va a vivir con él, pero comienza a preocuparse porque ve que su hermano está demasiado obsesionado con los estudios y que comienzan a haber rumores de homosexualidad contra su hermano. Así que en 1962 organiza una reunión para presentarle a una de sus amigas. Esta se mostró atraída por Andrei por ser bien parecido. Además, lo consideró un buen partido por los estudios que él tenía. Por su parte, Andrei se comportó torpe y silencioso en presencia de ella, pero parece que esto a ella no le importó porque aceptó salir con él. Fue así que en 1963 Andrei y Fallina se casaron. Él nunca estuvo con ninguna otra mujer que no sea su esposa, y aún con ella solo podía tener unos pocos acercamientos sexuales. Aunque su impotencia no lo dejaba estar con ella por mucho tiempo, él logró introducir su semen con la ayuda de sus dedos con el fin de que ella quedara embarazada. Andrei y su esposa sí llegaron a tener discusiones debido a que se quejaba que él no la lograba complacer. Cuando se le preguntó a su esposa, ella dijo que él no era capaz de sostener una relación normal. Sin embargo, pese a este problema, ellos lograron tener 2 hijos. Ella lo describió como un padre amoroso, responsable y ejemplar para sus hijos. También dijo que era un buen esposo, tranquilo y cariñoso, que además resultó ser un hombre capaz de mantener a su familia y darle de todo. Siguió diciendo que él jamás le levantó la mano y que en ocasiones se llegó a mostrar sumiso para con ella. En 1971, él se graduó de maestro de escuela y comenzó a dar clases. Sus alumnos no le obedecían, le faltaban el respeto hasta el punto de golpearlo y echarlo de clases. Lo llamaban el ganso, que en Rusia se entiende como imbécil. También le decían afeminado por la forma extraña en cómo los miraba. Los alumnos más grandes se portaban muy rebeldes, pero él pronto se dio cuenta que los más pequeños se mostraban más respetuosos y por supuesto eran más fáciles de manipular y sentirse con autoridad. Poco a poco, Chikatilo comenzó a acercarse a los niños más pequeños. Primero se colocaba en los vestidores y se tocaba las partes íntimas con las manos en los bolsillos. Luego comenzó a acosarlos. Hubieron denuncias, pero al principio las pasaban por alto. Esto no duró mucho, ya que Chikatilo estaba desatando sus fantasías e iban en aumento. Este se masajeaba sus partes íntimas en frente de sus alumnos sin siquiera darse cuenta. Chikatilo fue citado a una reunión en donde se le pidió que abandonara la escuela inmediatamente. En 1978, su familia se mudó a la ciudad de Shakti, donde busca otro trabajo de profesor. Y debido a esto comienza a viajar, ya que era maestro en distintas regiones. En 1981, Chikatilo fue despedido de la segunda escuela, pero consiguió otro trabajo en donde tenía que viajar constantemente transportando y encargando materiales para varias fábricas de el país. Este trabajo le convenía mucho para realizar sus crímenes. En 1984 fue despedido por robo de propiedad, pero encontró otro trabajo como empleado de suministros el 1 de agosto. Debido a su trabajo tuvo que viajar constantemente y de esta forma podía seguir realizando sus crímenes sin levantar
ninguna sospecha. Para cuando este hombre ya comenzó sus crímenes, durante muchos años ya habría estado fantaseando en su mente enferma con menores, hasta que el 22 de diciembre de 1978 vio a lo lejos una pequeña niña. Ella era Yelena Sakhonova, de tan solo 9 años. Estaba en segundo grado. En esos momentos la siguió por varios minutos por la calle, mientras se comenzaba a imaginar cómo sería cometer aquel crimen que tanto anhelaba en su retorcida mente. Pero no se atrevía, solo lo hacía en sus fantasías. Así que se acercó a la niña y se portó muy amable. Le ofrecía goma de mascar, algo sumamente difícil de conseguir en la Unión Soviética para aquellos años. El modus operandi de este hombre era siempre el mismo. Sus víctimas siempre se encontraban en los bosques, con indicios de violencia, y siempre eran niños, niñas o chicas jóvenes. Chikatilo elegía a sus víctimas en las estaciones ferroviarias y en las paradas de autobús. Luego los estudiaba durante días, aprendiendo todos sus movimientos y sus horarios. Otra forma era que obraba al azar sin desaprovechar ninguna oportunidad. Luego las atraía con algún pretexto para que lo siguieran a una zona boscosa, haciéndoles compañía o enseñándoles un atajo. También les ofrecía ver sellos, películas, monedas raras o comida o incluso dulces. Una vez que estaban solos, se les abalanzaba como un animal. Les ataba las manos a la espalda con un trozo de cuerda y luego les quitaba la vida. También les infligía numerosas puñaladas, una tras otra, llegando hasta las 30 o incluso 50, y casi todas sus víctimas sufrían una mutilación de ojos. A las chicas jóvenes les seccionaba los pechos con un cuchillo o incluso con los dientes. El útero era extirpado con tal precisión que todos los cirujanos de la provincia pasaron a ser sospechosos en potencia. Este monstruo también atacaba a los niños. Cuando se le preguntó el por qué, solo dijo que le gustaba ver cómo ellos sangraban. También le preguntaron por qué cortaba los genitales, a lo que este hombre confesó que era una forma de manifestar su venganza contra la vida que le había tocado vivir. También dijo que solo los atacaba cuando se encontraba a solas con ellos en los bosques, dándole golpes para aturdirlos, para luego atarles las manos y después darles golpes de cuchillo poco profundos. Luego a mordiscos cortaba sus partes íntimas para guardarlos como trofeo. Realmente este hombre hacía más cosas horribles, pero no vamos a decirlos aquí ya que es muy gráfico. Pero sí le preguntaron por qué hacía todas estas cosas y él dijo que le gustaba la sensación de poder ejercer un poder animal sobre sus víctimas. También dijo que le hacía relajar esto. Este hombre también habría cometido canibalismo, ya que le gustaba comerse las partes blandas de los cuerpos de sus víctimas. El 27 de diciembre de 1983, Chikatilo le quita la vida a la 17ª víctima, llamado Sergei Markov, de 14 años. Este hombre lo apuñaló hasta 70 veces con un cuchillo para luego amputar sus genitales. Y según los informes dicen que se habría encontrado esperma en el cuerpo del joven. Su cuerpo fue hallado el 1 de abril de 1984. En aquella época el gobierno no quería que se llegara a saber la existencia de un asesino en serie. Estaba prohibido los reportes de abuso a menores o asesinatos. Pero esto fue un error no hacerlo. Los padres no pudieron advertir a sus hijos e hijas del gran peligro que existía. Nadie fue advertido para cuidarse de los extraños. Es más,
Nunca fue debidamente difundido la descripción del sospechoso en los periódicos, pero más después ocurrieron filtraciones a la prensa. Pero como el gobierno no decía nada, todo quedó en rumores. Se llegó incluso a creer en la existencia de un hombre lobo o una invasión por parte del occidente que le quitaba la vida a los niños. Cuando la víctima número 30 apareció, por fin se comenzó a seguir la pista de un supuesto asesino serial, que hasta ese momento nadie conocía, por lo que el gobierno apuró más las investigaciones. Hubieron algunos sospechosos y detuvieron a muchos, pero no eran al que buscaban. En 1984, Chikatilo ya le habría quitado la vida como a 15 víctimas. En aquella ocasión, el mayor Zanazovsky estaba viajando encubierto en un autobús. Fue en donde observó a un hombre viejo que se acercaba a hablarle a un adolescente y luego lo vio sentarse junto a otra. Esto le pareció muy sospechoso, así que astutamente le sacó información, le dijo su nombre y en qué trabajaba y que por haber sido profesor le gustaba hablar con los chicos. El mayor no quedó tan convencido de su explicación, pero como no tenía más evidencia, lo tuvo que dejar ir. Pero se lo volvió a encontrar. Otra vez actuaba de una manera muy sospechosa. Lo vio acercarse a unas jóvenes y cuando lo descubrió pidiendo relaciones a una trabajadora sexual, lo detuvo por conducta indecente. Tenía un portafolio y adentro de él fue hallado un frasco de vaselina y un cuchillo de cocina junto a una cuerda. El mayor estaba convencido que habían capturado al hombre que tanto estaban buscando. Debido a la evidencia que se encontró en el cuerpo de Sergei, de 14 años, se pudo por primera vez tener el grupo sanguíneo del asesino. Pero al hacerle la prueba de sangre del grupo sanguíneo, Chikatilo salió A, y la policía buscaba sospechosos con el tipo AB. ¿Pero qué había pasado? ¿Por qué salió diferente el grupo sanguíneo? No sabiendo más evidencias, fue liberado. ¿Pero qué había pasado? Era un misterio. Le hicieron un examen sanguíneo porque las muestras de ADN hallados en los cuerpos se sabía que era del hombre que estaban buscando. El grupo sanguíneo era AB. Mientras tanto, Chikatilo decía que por su trabajo en una fábrica tenía que utilizar cuchillos y cordeles para empacar piezas mecánicas y de hule. El resultado de su examen de sangre dio como resultado el grupo A, por lo tanto no podía ser el hombre que estaban buscando. Inmediatamente fue puesto en libertad. Sin embargo, lo que la policía ignoraba era que Chikatilo padecía una extraña e inusual condición, en la cual el grupo de esperma del sujeto era distinto a la de su grupo sanguíneo. Esto fue lo que le dio mucha más ventaja para seguir con sus crímenes. La policía estaba totalmente decidida a atrapar a ese monstruo. Por eso vigilaban las 24 horas en busca de un hombre que se ajustaba a un boceto que tenían. Pero astutamente Chikatilo se había unido a una brigada de voluntarios. Eso sin duda significaba que él podía saber exactamente dónde estaba la policía y todos los pasos que realizaban. Pero debido al descubrimiento de más víctimas, se realizó un gran operativo que estuvo a cargo de Víctor Burakov, que desde 1982 estuvo cazando a este monstruo. Así que inteligentemente sugirió un plan para atraparlo. Puso en todas las principales estaciones un oficial de policía uniformado con la intención de que este hombre, el que buscaban, los vea y se vaya a otra estación más pequeña, donde estaban agentes secretos vestidos de civiles. Según el plan de Burakov, estos agentes, tanto uniformados como civiles,
recibieron las instrucciones de interrogar a cualquier hombre adulto que esté con niños o una mujer joven, anotando su nombre y número de pasaporte. Los policías encubiertos, según la estrategia, estaban desplegados en las 3 estaciones más pequeñas. Realmente querían atraparlo y acorralarlo a este hombre, obligándolo a atacar en cualquiera de estas estaciones. Efectivamente, Chikatilo cayó en la trampa. Y fue así que el 6 de diciembre de 1990, este hombre ataca a Sveltlana Karovsky, de 22 años. Ella era una trabajadora sexual que voluntariamente había ido con él al bosque. Este le quitó la vida y se comió algunas partes de su cuerpo para luego cubrirla con tierra y hojas secas. Cuando este hombre, Chikatilo, salió del bosque cerca de la estación del tren, fue visto por el agente que le tocaba vigilar esa estación. Inmediatamente le pareció sumamente sospechoso, porque solo los recolectores de hongos estaban en los bosques en esa época del año, y la ropa de este hombre no era nada adecuada porque traía traje y corbata. Además, notó que en su mejilla había rastros de sangre. El agente lo interrogó, pero Chikatilo le dijo que se había rasguñado mientras caminaba en el bosque. El agente también se dio cuenta que en su ropa había pasto y manchas de tierra en los codos y que tenía un dedo vendado. El agente lo siguió observando y vio cómo se lavaba las manos en la fuente. Lo detuvo y le pidió los documentos, pero tuvo que dejarlo ir porque no tenía una base sólida para retenerlo. Luego realizó su informe de rutina que tenía para ser entregado a Burakow, el agente que había ideado el plan. Burakow, en su visita a las estaciones, según su estrategia, pidió los informes y en ellos decía que un tal ciudadano, Chikatilo, había salido del bosque. Estaba un poco sucio de tierra, con un rasguño en la mejilla y que además tenía un dedo vendado. Esto enseguida le pareció de suma extrañeza, así que ordenó que se revisara esa zona y fue así como encontraron el cuerpo de la última víctima. Entonces Burakow comenzó a ver los informes anteriores como los de 1984, donde estaba nuevamente el nombre de Chikatilo. Investigó sus viajes y se dio cuenta que estuvo en los mismos pueblos y aldeas donde precisamente se realizaron los crímenes. Este lo siguió investigando y supo que fue despedido en 2 ocasiones de las escuelas por acoso a menores. Habiendo investigado todo esto, Burakow dio la orden de vigilarlo constantemente. Se lo observó acercándose a mujeres jóvenes o niños solitarios y tratando de conversar con ellos. Después de 6 días de vigilancia, el 20 de noviembre de 1990, Chikatilo sale de su casa a una clínica a tomarse una radiografía a su dedo que estaba roto por la lucha que tuvo con una de sus víctimas. Al salir fue a su casa y pasó por un kiosco a comprar una cerveza. Fue ahí en donde lo detuvieron en el preciso momento en que este hombre intentaba acercarse a un menor de edad. Registraron su casa y encontraron 32 cuchillos, un martillo y unos zapatos cuya huella coincidían con la encontrada cerca del cuerpo de una de sus víctimas. Un análisis de este hombre reveló más evidencia. Uno de los dedos de Chikatilo tenía una herida, así que los médicos forenses dijeron que tenía un hueso roto y que la herida era el resultado de una mordedura humana. La penúltima víctima de Chikatilo fue un joven físicamente fuerte de 16 años llamado Víctor. En la escena del crimen,
La policía encontró numerosos signos de una feroz lucha física entre la víctima y su agresor. Víctor se habría defendido con todas sus fuerzas de este cruel monstruo y a la larga él perdió la vida luchando. Sucumbió ante la perversidad y la astucia de este hombre que ya tenía experiencia. Una vez que fue capturado, Chikatilo lo interrogaron durante 10 horas. Pero este lo negó todo. Decía que no sabía de lo que estaban hablando, no había alguna evidencia directa y no eran suficientes los testigos los que lo vieron hablando con niños para comenzar un juicio. Él aceptó que había intentado abusar de una de sus alumnas, pero no dijo nada de ningún crimen. La situación era tensa, porque si él no confesaba, tenían que dejarlo libre. Así que viendo cómo estaba la situación, Burakov llamó a Alexander, un psiquiatra que había accedido a ayudar a Burakov haciendo un perfil psicológico del agresor. Pero él solicitó que nadie lo supiera porque podría afectar en su trabajo. Pero debido a lo que estaba pasando, Burakov le pidió por favor que lo ayudara interrogando a Chikatilo. El psicólogo aceptó y fue entonces en donde él se sentó enfrente de este hombre y le dijo: creo que sé quién eres y entiendo lo que te impulsa a hacer todo esto. Luego le comenzó a leer el perfil psicológico que él había elaborado. Chikatilo se derrumbó y entre lágrimas dijo: quiero contarte todo, tengo mucho en el alma. Ya para el 30 de noviembre de 1990, este hombre comenzó a confesar sus horribles crímenes. Dijo lo siguiente a un medio de comunicación: que los actos perversos que él cometía le hacían experimentar una especie de furor y una sensación de desenfreno. Continuó diciendo que no podía controlar sus actos y que desde la niñez se habría sentido insuficiente como hombre y como persona, y que lo que cometía le daba paz mental durante largos periodos. También este hombre recordaba los detalles de cada uno de sus crímenes y era algo espeluznante, ya que recordaba los lugares y los tiempos en que cometía sus crímenes, inclusive los llevaba a los lugares en donde había enterrado a sus víctimas y recreaba cómo los atacaba mediante unos maniquís, quedando la cuenta final de sus víctimas en 53 confirmados, 31 mujeres y 22 hombres. El interrogatorio y la recreación de los crímenes terminó el 20 de agosto de 1991 y fue trasladado al instituto en Moscú durante 6 días para que lo llevaran los psiquiatras y poder determinar si era mentalmente competente para ser juzgado. Chikatilo fue analizado por un psiquiatra de alto nivel, el Dr. Andrei. Dijo que a pesar de sus notorias desviaciones, había demostrado un alto grado de control y premeditación cuando atacaba a las personas. Por eso lo consideró legalmente sano y apto para recibir sentencia el 18 de octubre. Este fue llevado a la corte en la Casa de Justicia de Rostov. Lo metieron dentro de una jaula durante el juicio. Este insultó a los jueces y a los presentes. Su aspecto era intimidante. Se había rapado la cabeza por el contagio de piojos en la cárcel rusa. También se habría afeitado las cejas y estaba sin lentes y se lo veía como un verdadero monstruo disfrazado de persona. Se reía, babeaba y ponía los ojos en blanco. Mostraba sus partes y jadeaba como un animal. Las madres de las víctimas lloraban desconsoladamente y gritaban de dolor y angustia al estar frente al monstruo que les arrebató a sus queridos hijos que tanto cuidaron y protegieron desde que nacieron, para que en un momento este hombre sin ningún derecho se adueñara de ellos. Este hombre tenía una frialdad increíble y no mostraba ningún arrepentimiento.
Solo sentía una pena egoísta por sí mismo al decir frente al jurado: «Miren, ¿qué esperaban que hiciera con esto?», sacando sus partes íntimas, el cual tenía quemaduras debido a una compulsión insana por tocarse. Al jurado le tomó 2 meses para llegar al veredicto y fue declarado culpable. El 15 de noviembre de 1992, la reacción de Chikatilo fue de gritar, violentarse y hasta escupir. Tiempo después, el 18 de julio, este hombre escribió una solicitud de clemencia al presidente de la Federación Rusa, pero obviamente fue negada su solicitud. Este hombre fue trasladado a una habitación insonorizada en una prisión, donde fue ejecutado de un solo disparo detrás del oído derecho. Entre las notas y curiosidades de este caso, la madre de una de las víctimas, al ver que habían atrapado a este hombre, dijo: «¿Por qué molestarse en juzgarlo? Si me lo dieran, lo destrozaría y le haría todo lo que le hizo a mi hija». También en aquella época, cuando desapareció el joven Alexei, su madre caminó por las estaciones y trenes por un año entero, con la foto de su querido hijo, buscándolo por todas partes y no perdiendo la esperanza de encontrarlo. Ella dijo que recuerda que incluso le mostró la foto al propio Chikatilo en el tren. Durante una de las investigaciones, ella lo reconoció por un gesto que él hacía cuando se ajustaba las gafas. También en el juicio, el padre de otra de las víctimas, Iván Fomin, de 11 años, no pudo decir una palabra durante mucho tiempo. Luego solo dijo: «Si tengo una solicitud a la corte, no hay necesidad de sentenciarlo a muerte, no. Pronto llegarás hasta nosotros y escucha, Chikatilo, vamos a hacer contigo y repetiremos todo lo que le hiciste a nuestros hijos gota a gota. Sentirás qué doloroso es». También los hijos de Chikatilo negaron rotundamente que alguna vez les haya hecho algo, que los amaba inmensamente y que para ellos él había sido el mejor padre del mundo. Ahora la esposa de Chikatilo no podía creer que el carnicero de Rostov fuera su propio esposo, tan gentil, amable y comprensivo. Ella recibió una carta de su esposo que le había escrito desde la cárcel y le decía lo siguiente: «Lo más brillante de mi vida es mi pura, amada y santa esposa. ¿Por qué no te obedecí, querida, cuando dijiste trabaja cerca de tu casa, no vayas a ningún lado en viajes de negocios? ¿Por qué no me pusiste bajo arresto domiciliario? Después de todo, siempre te he obedecido. Me sentaba en casa y de rodillas rezaba por ti, mi sol». También un criminólogo de nombre Yuri, con 27 años de experiencia en su profesión en asuntos internos, cree que la asignación paradójica, que fue como se le llamó a la anomalía encontrada en la sangre de Chikatilo en 1984, se inventó para justificar la negligencia de un científico forense que al revisar esta muestra contaminó todas estas muestras de sangre que se habría analizado en aquella época. Si te ha gustado mi investigación, te pido que te suscribas a este canal. Y si te gustó este video, por favor dale a like. Así sé que te gustó y deseas ver más videos como este. Y también así me animas mucho a seguir con las investigaciones. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Pasen bien y por favor cuídense mucho.